Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Dios tiene diferentes emociones en las que se refiere a cómo las personas le responden a Él. Algunos creyentes se sienten confundidos en cuanto a cómo se siente Dios con ellos. No saben si está enojado, triste o contento con ellos. La mayoría de la gente piensa que Dios está enojado o tal vez triste, pero casi nadie asume que está contento. Sí, amigos queridos, como creyentes sinceros, no queremos pensar que Dios está enojado con nosotros en un intento de caminar en una falsa humildad, porque muchas personas pueden pensar que de eso se trata ser humilde. Pero si caminamos en sinceridad con Él, aunque seamos humanamente débiles y todavía tambaleándonos en algunas áreas, Él todavía se deleita en sus hijos. Sin embargo, si Él afirma que se deleita en usted, pero usted sigue sintiendo que Él está enojado, eso se llama condenación. La condenación siempre nos impide responder correctamente al amor de Dios. Queridos amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles a todos los que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Gracias por acompañarnos y hoy tenemos un tema que es ¿cómo se siente Dios acerca de mí? Es una pregunta interesante porque tenemos diferentes posturas, ideas. Si hemos vivido en un entorno legalista, podemos pensar que Dios siempre está de malas y que nunca le va a dar gusto. Y si hemos vivido en un entorno de una falsa gracia, podemos sentir que Dios siempre está contento con nosotros cuando no lo está. Entonces vamos a escuchar lo que la Escritura, la Santa Biblia, dice acerca de cómo se siente Dios acerca de mí, entendiendo su amor, según lo que la Biblia nos dice, insisto, para poder tener una percepción correcta y sobre todo una respuesta correcta ante este amor de Dios que es tan precioso, poderoso, tan magnífico, yo diría esa es la palabra. Así que le animamos como siempre que esté acompañándonos, que lo comparta, que le ponga like si usted está siendo bendecido, que se suscriba para que le llegue una notificación también y usted pueda estar siempre conectado con nosotros. Y si no lo puede ver en vivo, obviamente lo puede ver después a través del canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. También está Radio Inspiración, también a través de Facebook y de las diferentes plataformas. Les comentamos que también estamos en Spotify. O sea, usted puede escuchar en nuestras enseñanzas a través de Spotify, que es una aplicación que tiene muchísimo acceso a toda clase de música y demás, pero también a los programas de su servidor. Así que le invitamos a que también lo recomiende por allí. También estamos, de hecho, en Roku. Estamos en muchas plataformas. Usted tiene acceso también a las enseñanzas. Le comento que los días domingos hemos enseñado ya por muchos años, gracias a Dios, libros completos de la Biblia. Tuvimos el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos, el libro de Cantares y actualmente estamos estudiando la primera carta de Pedro. Entonces les recomendamos que vayan también a nuestro canal de YouTube de Houses of Light Church, Houses of Light Church, y ahí usted puede encontrar eso. Y también me parece que en el de Nets Gómez están las predicaciones, ¿o no? Creo que no. Vamos a ver, te voy a revisar, porque también ahí tenemos algunos mensajes que usted puede tener. Está, bueno, mi testimonio, algunos temas relevantes, y también está, amados más reconocidos. Sí, esta parte de la enseñanza de lo que sería a nuestras, cuando hablamos de cantares, pero sí se pueden incluir, de hecho, unas predicaciones destacadas también dentro de netsgomez.com, donde usted también puede encontrar toda la información acerca de nuestra escuela en línea, que estamos muy contentos de decirles que ya estamos este lunes produciendo el siguiente tema del siguiente mes. Estamos tratando de siempre, mes con mes, poder editar y producir estos programas, estos cursos más bien, de enseñanzas específicas, prolongadas, en el sentido de que es un tema que se abarca de una manera más completa, tiene partes prácticas en general, tiene paneles de preguntas con amigos, con colaboradores de alta calidad y también tenemos las clases especiales, pero puede ir a netsgomez.com. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlitos, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, Pastor, gracias. Qué bueno, hoy te vimos en la mañana con tu equipo. Sí. Amén. Bendecimos mucho al equipo de Pastor Carlos que están ahí orando, intercediendo y es una alegría verlos ahí tempranito. También me tocó dar una clase temprano
a las 6 de la mañana ya por 3 días y mañana todavía tengo una clase. Wow. Allá hacia una iglesia, ahorita les cuento, en México y hay una iglesia en línea que se tiene a través de Zoom y también una escuela bíblica en una ranchería allí en el estado de San Luis Potosí. Tuve el privilegio de compartir y de hecho hoy quiero hablar un poquito de eso. Pero bueno, les saludamos a toda la audiencia, hermanos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto poderles saludar en el nombre de Jesús y declarar bendiciones sobre sus vidas. Y específicamente hoy vamos a hablar de este tema, ¿cómo se siente Dios acerca de mí? Y esto es muy importante, Carlitos, porque yo he visto que podemos vivir en dos extremos, ¿no? Uno es el legalismo, donde sentimos que Dios está enojado permanentemente, nosotros nunca le vamos a dar gusto y podemos vivir una especie de frustración espiritual. Y otro que es una falsa gracia. A mí Dios me ama, yo como sea lo que haga, voy y vengo, hago y deshago. Dios es amor y Él está bien conmigo, ¿no? Y ninguno de los dos extremos, Carlitos, es un extremo o es una posición correcta, según lo que la Biblia enseña. Exacto, y qué curioso, fíjate, ayer estuve visitando un grupo y uno de los muchachos decía, no, yo siento que Dios está enojado conmigo porque a veces le reclamo y siento que sí, está enojado conmigo. Y le decía yo, no, Dios no está enojado contigo, sino que en el lugar donde te encuentras ahorita, Él te sigue amando, ¿no? Entonces, así es. Es Sí. bien interesante esto. Qué bueno, qué curioso. Yo creo que Dios quiere traer esta respuesta para este varón y para muchas otras personas. Porque sí, el conocer cómo es el amor de Dios según la Biblia, y obviamente hay muchísimos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos expresan específicamente cómo es el amor de Dios, porque sí puede haber una idea muy religiosa. Por ejemplo, hay una parte que culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios siempre, ¿no? Como si Dios fuera el culpable de nuestras desgracias y nosotros, pues seres inocentes, ingenuos, ¿no? Como lo que somos las víctimas, ¿no? Cuando en realidad las cosas no son así. Entonces, por eso hay un versículo con el que vamos a empezar, que es el de 1 de Juan 3:1, Carlitos, que es un versículo muy sencillo. Claro que sí. Mirad cuál amor nos ha dado, concedido o otorgado el Padre. Sí, así es. Dice ahí en ese versículo muy conocido, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios nos colocó cuando venimos a Cristo por su misericordia en la posición de hijos. Y de hecho hablábamos un poquito de eso el día de ayer, de ser herederos. Pero nuestro lugar como hijos es algo muy poderoso. Entonces dice, miren, Juan inspirado por el Espíritu Santo dice, observen, mediten, comprendan cómo nos ha amado el Padre. O sea, Dios quiere que nosotros pensemos objetivamente cómo nos ha amado el Padre para poder responderle a Él adecuadamente. Decíamos en la introducción, si tú piensas que Dios está de malas contigo cuando Él está de buenas, entonces tú estás viviendo en condenación y no debes de vivir así. Y si tú piensas que Dios está de buenas contigo cuando tú has contristado su corazón, entonces tú quiere decir que tú vives en este mal entendimiento del amor de Dios. O sea, necesitas una convicción, no condenación, sino convicción. Entonces sí se nos exhorta, hermanos amados, a estudiar, pensar en la clase de amor que el Padre tiene por nosotros. Y es un mandamiento práctico que Dios nos ha dado a todos los cristianos. Yo le animo mucho a que las personas lean la Biblia diariamente de manera sistemática, no para ganarnos el favor de Dios, no porque es de la buena suerte, no porque si Dios se enoja conmigo, porque necesito el alimento espiritual que nutre mi alma, renueva mi mente, me refresca el corazón y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, una pregunta que le hago a los hermanos que nos escuchan y nos ven es, ¿has estudiado, reflexionado en los detalles o la calidad y la clase de amor que el Padre Celestial tiene por ti? O sea, es algo muy importante. Entonces, vamos a leer 1 de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Dios nos amó primero a nosotros. Así es. O sea, dice la Biblia que nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. O sea, Dios en su soberanía, en su carácter, su naturaleza es amoroso. Y Él decidió amarnos. No había ninguna razón. No es como que fuera demasiado listo o demasiado guapo, para nada, o demasiado espiritual. Nada. Era que Él decidió en su misericordia amarnos y por eso nosotros le amamos a Él. Precisamente porque Él tomó la iniciativa de despertarnos este amor hacia Él.
Entonces, nosotros como cristianos amamos más a Dios cuando entendemos la magnitud de su amor. O sea, el amor que el hombre tiene hacia Dios no nace en el hombre mismo, nace en la iniciativa que Dios tomó de amarnos, y nuestro amor es simplemente una respuesta a ese amor tan maravilloso que la Biblia habla que es un amor que tiene dimensiones, es largo, tan ancho, tan profundo, tan glorioso. Entonces tenemos que poder recibir ese amor para poder responder al Señor, y no solamente eso, sino poderlo impartir a las personas que nos rodean, empezando primero por nuestra familia, segundo por nuestra iglesia y tercero por un mundo perdido. Pero si nosotros no entendemos cuánto nos ama, Carlitos, no vamos a poder vivir en esta dimensión. Wow, ¿cómo es que va a ser conocido el amor de Dios? Es a través de nosotros. Pero lo primero que tenemos que entender es que Él nos amó primero, y cuando nos ama primero, nosotros vamos a responder ese amor y vamos a amar a los que están a nuestro alrededor. Efectivamente, hermanos, porque en general nosotros podemos tener una actitud pues negativa, ¿no? O sea, podemos hablar de pues lo malo que es la gente, lo malo que nos han hecho, que nos han decepcionado, que el pastor, que el familiar, que la suegra, que el líder. Y hay todo este clima de ofensa, enojo, resentimiento, y tenemos que cambiar. Ahí lo hablábamos, y de hecho desde el martes estuvimos hablando de eso, ¿no? Sí. Esta dinámica para tornarnos nuestros ambientes en un ambiente de honra, en un ambiente de respeto, y eso va a cambiar nuestras generaciones, ¿no? Entonces, debemos saber que cuando pecamos, hermanos, mira, voy a explicar esto, de hecho, hoy vamos a hablarlo más profundamente, pero quiero, antes de ir a la pausa, dar este principio, ¿no? Uno de los principios importantes del amor de Dios es que Dios nos ama a todos, pero no quiere decir que está de acuerdo con lo que hacemos, ni que lo aprueba. O sea, hay personas que asumen, como yo, por ejemplo, Dios me ama, entonces me ama tal como soy. Me ama a pesar de lo que soy, y en su misericordia me transforma. Porque ningún padre, yo creo que está de acuerdo. Bueno, mi hijo, por ejemplo, es un rebelde. Lo amo, claro que lo amo, pero obviamente quiero que cambie su rebeldía, porque eso le va a permitir a él disfrutar de su relación conmigo, funcionar mejor en la sociedad y madurar. Entonces, Dios nos ama con un amor eterno y perfecto, pero tenemos que entender que ese amor nunca es ni solapar el pecado, porque no se trata de eso, ¿verdad? Ni como un permiso para otras cosas. Entonces, este amor de Dios es real, y si queremos disfrutar y saber que Dios está contento con nosotros por la obra que Cristo hizo en la cruz. El fundamento de nuestra justicia es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir hablando acerca de eso. Muy bien. Entonces, sí, hermanos, todo este asunto del entendimiento del amor de Dios es fundamental, porque sí, decimos, yo le decía, no, si usted piensa, por ejemplo, Dios está feliz conmigo, no importa lo que haga, usted no tiene un conocimiento claro de lo que la Biblia dice. Deben saber que ustedes y yo podemos contristar al Señor. Voy a explicar un poquito más eso. Dios sí nos ama y nos disfruta, pero también las conductas, por ejemplo, obstinadas, pueden... Dios responde como un padre y lo contrista. De hecho, la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, con el cual hemos sido sellados. Entonces, si usted piensa que Él está contento acerca de todo lo que usted hace, y entonces usted no ha entendido el amor de Dios, porque ¿sabe qué es el amor de Dios? Nos impulsa al crecimiento, nos impulsa a la libertad, nos impulsa a vencer lo que nos estorba, lo que nos destruye. Entonces, el amor de Dios es liberador. Hay gente que dice, Dios me ama y yo así soy y así nací. Bueno, nacimos con muchas cosas, pero su amor nos vino a rescatar, nos vino a limpiar, nos vino a redimir. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. Vamos a ir a un pequeño video, porque queremos que vean un poquito estos cursos que estamos teniendo en esta escuela y que ustedes sepan, y también incluso lo recomiendan. Así que vamos y volvemos en un momentito más.
Las heridas en el alma son producidas por aquellas situaciones que dejaron una cicatriz en lo más profundo de nuestro ser y que afectan la manera en la que nos sentimos respecto a nosotros mismos, respecto a los demás, pero también respecto a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que hay esperanza para que podamos experimentar una sanidad plena. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios. Es muy importante que estudiemos, analicemos y reflexionemos sobre qué tan sana está nuestra alma, porque de ella depende la manera en que nos relacionamos con los demás, las oportunidades que tomamos o que rechazamos, el nivel de autoestima que tenemos. Así que bienvenido, bienvenida a este viaje por nuestro mundo racional y emocional. Cuando nos enojamos, perdemos o podemos perder la paciencia y llegar a actuar de manera agresiva y violenta. Quiero clarificarte mientras vamos iniciando este curso que el enojo en sí mismo no es una agresión, sino una emoción que no necesariamente debe conducir hacia la agresión. Es decir, una persona puede enojarse sin necesariamente llegar a actuar de manera agresiva. Si nosotros no sabemos cómo resolver conflictos en la familia, a veces es lo más fácil y a veces es lo más difícil, pero es donde empieza todo. Es donde Jesucristo quiere que nosotros tomemos este capítulo y empecemos a aplicarlo. Y eso también obviamente incluye nuestros ambientes de trabajo, nuestras iglesias locales, en cualquier lugar en donde 2 o 3 personas que creen en Jesucristo están teniendo conflicto. Y vamos a ver en este curso cómo Jesucristo ve el conflicto no como una sentencia de separación y de muerte. Jesucristo ve cada conflicto como una oportunidad para recibir una impartición de humildad y utilizarlo como una herramienta de crecimiento y de expansión del reino, y terminamos volviéndonos como Jesucristo. Así es, tenemos toda esta gama de cursos disponibles para todos ustedes, así que pueden ir a netsgomez.com e informarse acerca de esto y registrarse también. Pastor. Aquí estamos, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos? Aquí estamos, como decía Carlitos, comentando, es este punto de cómo se siente Dios acerca de mí, porque pueden existir ideas que no son correctas, habiendo provenido o de trasfondos muy legalistas o muy liberales que nos colocan en un lugar que no es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, si decíamos antes de la pausa que si pensamos que Dios está contento acerca de todo lo que hacemos, pero hay una área en la que hemos resistido su liderazgo, entonces eso se llama presunción. He conocido personas que dicen, yo soy el consentido de Dios, ¿verdad? Es como que a mí Dios siempre está conmigo, nunca me deja, yo hago todo. Y yo digo, o sea, bueno, sí, Dios nos ama, pero no es como que aprueba todas las cosas que hacemos, como un consentido. Para tal caso, todos somos consentidos, o sea, nos ama con un amor eterno, pero nos llama al arrepentimiento, nos llama al crecimiento. Entonces, esta idea del amor de Dios ha sido malentendida, Carlitos. La persona, yo así soy, así Dios me ama, ¿no? Exacto. Y como que así me va a quedar decirle, no, el amor de Dios nos impulsa. De hecho, dice la Biblia, fíjese bien, que al que ama Dios corrige, azota, disciplina, Dios, Nuevo Testamento. Entonces, que decir, bueno, ¿cómo? Sí, porque su amor incluye nuestra transformación, pero sí se deleita en nosotros. Entonces, es importante considerar esto, mi Carlitos. Amén, claro que sí, pastor. Ayer fue un tiempo interesante, ¿no? Con este grupo. Qué bueno. Una de bueno. las preguntas que ponías ahí en el mensaje, ¿no? ¿Crees que hay algún estorbo, verdad, en tus oraciones? Entonces Sí. empezamos a ser vulnerables todos ahí y ahí donde ellos empezaban a reconocer, creo que uno decía, yo todo el tiempo he creído que yo soy suficiente, y aquí es donde empezaba el proceso, ¿no? De poder reconocer, porque tú decías esto interesante. Dios, bueno, de todos modos Dios a mí me ama, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera. Y sí, es importante poder reconocer lo que Dios está pensando, sintiendo de mí. Sí, gracias, Carlitos, por compartir esto muy bueno. Y el Señor sabe por qué está confirmando esto. Es que cuando una persona se asume amada,
a pesar de resistir el liderazgo de Dios, o sea, no es que no sea amada, pero no puede presumir que Dios está bien con eso, porque Dios es un Dios santo y aborrece el pecado y Él nos llama a una transformación. Entonces, quiero explicar, esto es muy importante, quiero hablar un poco del cristianismo básico, ¿verdad? Y hay un pasaje que nos explica cuál es nuestra posición delante de Dios por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por lo cual podemos saber que la posición legal, vamos a decirle, que tenemos delante del Señor, y de ahí cómo podemos entender este amor de Dios. Entonces vamos a 2 Corintios 5:17, vamos a ver el 19 y el 21, Carlitos, por favor. Claro que sí. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, ya aquí todas son hechas nuevas, no tomándole en cuenta sus pecados. A aquel que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que seamos la justicia de Dios en Jesús. Así es. Entonces, hermano, cuando tú y yo estamos en Cristo, o sea, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo recibimos como Señor y Salvador y hemos permanecido en Él, entonces, como regalo de parte de Dios, dice que somos una nueva criatura, que ya las cosas viejas pasaron. Y el juicio que había en contra nuestra, por causa de nuestro pecado, ya pasó. Cristo llevó, dice en Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido todos curados. Y de hecho, Isaías dice, todos nos descargamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo vino como ese Cordero de Dios para expiar, para pagar nuestros pecados. Y hay muchas implicaciones, hermanos queridos, de esta realidad, pero lo que estamos hablando son que ahora, como una persona que ha sido reconciliada con Dios por la obra de Cristo, cuando tú te arrepentiste y creíste en el Evangelio, entonces ya Dios tiene estas emociones, porque antes dice la Biblia que éramos hijos de ira, o sea, estábamos bajo la ira de Dios. Cuando una persona no ha tenido o no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y Señor y no ha recibido la salvación, entonces esa persona está bajo la ira de Dios. Y el destino, pues, es el infierno. Mas Dios, dice en Romanos 6:23, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, esto es algo muy importante, que es nuestra posición en Cristo ahora, porque en esa posición, como hijos, lo decíamos ayer un poco, entonces tenemos una seguridad. Aún en procesos, Carlitos, de debilidad. Yo, por ejemplo, les comentaba a los hermanos con los que platiqué, que les comentaba que di una clase, ya llevo 3 días a las 6 de la mañana, dando esta clase a una iglesia en México y a unos estudiantes en una escuela, tienen como un curso intensivo allá en San Luis Potosí. Y yo les estaba diciendo cómo es que, o sea, a veces como que tenemos una idea equivocada y eso nos hace vivir de una manera equivocada. Entonces tenemos que poder caminar en el lugar que tenemos con el Señor y no vivir con una idea equivocada o legalista de lo que Dios, del amor que Dios tiene, de la intensidad tan grande con la que Dios nos ama. Entonces, nosotros, como dice este pasaje que leía Carlitos, hemos recibido la justicia de Dios y estamos delante de Él por causa de Jesús, y ahora no hay nada que nos impida que Dios se deleite en nosotros. Ya somos hijos. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, Colosenses capítulo 1. Entonces ya no existe esta condenación o penalidad entre nosotros y Dios, y entonces esta relación ya está abierta. Podemos disfrutar de esta relación de hijos amados y de personas que tienen confianza aun mientras caen, mientras tienen luchas. Y yo les comentaba, es como hay cosas que van a tomar mucho tiempo, Carlitos. Por ejemplo, hay luchas, específicamente lo que aprendimos este fin de semana pasado, ¿no? Que personas que tienen atracciones al mismo sexo, para que puedan vencer este tipo de luchas, va a pasar mucho tiempo, no porque Dios no quiera ni pueda, sino porque hay muchos factores involucrados que les llevaron a muchas personas tienen atracciones al mismo sexo que no es deseada. Ellos no quieren sentir atracciones al mismo sexo, sin embargo la tienen, y el Señor en su amor nos lleva de la mano
por un proceso hasta que salimos del otro lado y su amor no se aparta. Su amor lucha, su amor nos disciplina, nos habla, nos consuela, nos alienta. ¿Cómo ves esto? Wow, qué increíble, ¿no? Cómo este amor del Padre, ¿no? Cómo nos puede transformar cuando en realidad reconocemos que somos amados por Él, ¿no? Yo creo que, y eso es lo que Dios quiere hablar esta mañana, ¿no? Traer como esa convicción, quiénes somos delante de Él para poder entender qué es lo que Él está sintiendo por nosotros, como tú decías, caminando en ese lugar. Sí, más porque miren, van a haber cosas en nuestras vidas que requieran mucho tiempo y este amor de Dios lo que nos hace es nunca dejar de luchar. Cuando una persona malinterpreta el amor del Señor, puede abandonarse en sus pecados. Pero cuando alguien reconoce este amor y nació de nuevo, eso te coloca en una guerra de decir, aunque me tome toda la vida, yo voy a seguir luchando contra la lujuria, todo, la homosexualidad, cualquier tipo de lucha que tengamos, porque somos amados. Nosotros no cambiamos para ser amados, cambiamos porque somos amados. La Biblia dice que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces ese amor nos impulsa a un cambio, no nos impulsa a un conformismo con el pecado, sino una transformación de nuestras vidas. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Amén. Dice aquí nuestra querida hermana Alma, dice, ¿qué sucede con los predicadores que dicen que Dios ya nos perdonó los pecados de ayer, hoy y de los de mañana? ¿Cómo debería vivir eso sin que me afecte y no me equivoque? Pues ya me aseguró el perdón. Muy buena pregunta, súper buena pregunta. O sea, voy a explicar. La obra de Jesucristo proveyó un perdón completo y eso es una garantía. Pero de ninguna manera el perdón es una licencia para seguir pecando. Porque yo decía hace un momento lo que dice Romanos, se lo puedo leer en este momento, es más importante. Romanos capítulo, déjame leerlo de este momento. Dice que su amor capítulo 2, versículo 4, dice, ¿o desprecias las riquezas de la benignidad y paciencia y longanimidad de Dios, no sabiendo que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento? O sea, el perdón total de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de ninguna manera es una licencia para pecar. De ninguna manera es una licencia para decir, pues Dios me los perdonó. La Biblia dice en 1 de Juan que el que ha nacido de nuevo no peca, porque el amor perfecto de Dios le guarda. De hecho, voy a leer ese versículo para poder explicar, hermana, porque nunca, la seguridad del perdón, repito, no es un permiso. ¿Se ven? Quiero leer este versículo, está muy bueno, porque siento que hay una mucha claridad en la Escritura acerca de cómo el amor de Dios nos da esa fortaleza para luchar contra el pecado. Dice lo siguiente, en 1 Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de eso. O sea, no está entregado al pecado. Entonces, precisamente eso es lo que produce el amor de Dios. Un cambio, no un abuso. Cuando nacimos de nuevo, hubo un nuevo nacimiento que nos hizo, ya no quiero pecar. Tropiezo a veces, pero no quiere decir que yo quiera practicar, como dice aquí. Entonces, sí, hermana, Dios sí nos ha perdonado, pero nunca debe de ese amor producir en nosotros esta ligereza. Al contrario, Señor, tú me amas. ¿Cómo voy a traicionar ese amor? ¿Cómo voy a abusar de tu misericordia? Cuando tú me rescataste cuando yo iba camino al infierno, yo te debo mi lealtad, te debo mi obediencia. Así es la situación en realidad. Así que vamos a ir con otra pregunta más que tiene ahí, o un comentario más que tiene esta hermana Abby para hablar de este importante tema de cómo se siente Dios acerca de mí, acerca de ti. Aquí vamos.
Amigos, aquí estamos y ya aquí hay un par de preguntas. Un comentario. Bueno, aquí dice nuestra hermana lo siguiente. ¿Qué sucede con los predicadores que dicen que Dios ya nos perdonó los pecados de ayer, de hoy y los de mañana? ¿Cómo debería vivir eso sin que me afecte y no me equivoque? Pues ya me aseguró el perdón. Y lo que yo le decía para resumir esta respuesta a una pregunta muy interesante es que el amor del Señor en los que han nacido de nuevo les produce precisamente el arrepentimiento. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que o menosprecias la bondad de Dios, que su misericordia te conduce al arrepentimiento. Entonces nunca el amor de Dios es una licencia. Pues al cabo que Dios me perdona. Si alguien piensa así, no nació de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, está en condenación. Y no es porque Dios no lo ame, es porque no ha querido arrepentirse. Cuando nos arrepentimos y nacemos de nuevo, entonces sí podemos tener una actitud. Por eso Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está ADN del nuevo nacimiento que nos dice, o sea, sí pequé, pero me arrepiento y voy a seguir luchando contra esto. Así que nunca el perdón de Dios es una licencia, ni el perdón ni el amor es una licencia para pecar. Porque no, al contrario, me hace decir, Señor, yo te debo lealtad, te debo obediencia, te debo gratitud aquí. Que nuestra hermana Alma pregunta algo más. ¿Qué sucede con los predicadores? Nuestra hermana, Avi. Pastor, ¿es correcto pensar que el Señor tiene misericordia de nuestros familiares que no son salvos y los guarda de accidentes y otras cosas, pero el hecho de que nosotros somos sus hijos y oramos, por el hecho de que nosotros somos... Muy buena pregunta. Voy a leer nuevamente la pregunta. Dice, ¿es correcto pensar que el Señor tiene misericordia de nuestros familiares que no son salvos y los guarda de accidentes y otras cosas por el hecho de que nosotros somos sus hijos y oramos? Bueno, dice la palabra del Señor, y de hecho es una cosa que, si no terminamos hoy, tal vez el lunes podamos seguir un poco más. Sí. Dice que Dios, número uno, fíjese lo que dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama al mundo, y dice Mateo también, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces, el amor de Dios de ninguna manera implica su aprobación por nuestros pecados. Y ya lo dijimos claramente. Entonces, cuando oramos por nuestros familiares, yo creo que Dios sí, obviamente, escucha nuestro clamor y tiene misericordia de ellos. Y yo creo que nuestra oración, considero que debe ser más orar por la revelación de Cristo que simplemente por la protección. ¿Qué pasa si un familiar mío anda de borracho haciendo barbaridad y media? Guárdalo. Yo digo, mejor Señor, trae convicción en él, porque él puede seguir haciendo lo mismo, Carlitos. Al cabo que ni me pasa nada. Mira, ni cristiano soy, ni doy diezmos a la iglesia, y ando pachangueándomela y estoy como sin nada. Y ese es un peligro. Las personas, dice la palabra que cuando vienen los juicios de Dios, los habitantes de la tierra aprenden. Entonces, yo creo que obviamente sí queremos que nuestros familiares sean protegidos aunque no conozcan a Dios, porque no queremos que sufran. Pero nuestra oración principal es por el encuentro. Porque ¿de qué le sirve a un hombre que ganar el mundo si pierde su alma? Amén, Carlitos. Amén. ¿Quieres añadir algo más en cuanto a esto? Sí, porque la misericordia de Dios es, por ejemplo, todos aquellos que nos hemos acercado a Cristo, ¿no? Sí. De alguna forma, en su misericordia, nos hizo entender, nos hizo ver, ¿verdad? Y como tú decías, o sea, ¿de qué sirve que esté guardando a alguien si sigue en lo mismo? Sí. Pero no, o sea, como tú decías, nuestra oración tiene que ser que se arrepientan, que tengan un encuentro con Jesucristo, que puedan conocerlo. Cuando conocemos a Cristo es donde empezamos a reconocer todo lo malo y empezamos a hacer cambios en nuestras vidas. Así es. Muy bien, aquí tengo otra pregunta más. Nuestra hermana dice lo siguiente. Buenos días, pastor. Sé que Dios perdona y su amor y misericordia es grande. Excelente. Y que todo pecado es borrado cuando lo reconocemos y recibimos como nuestro Salvador. Pero, ¿qué hay para los que ya estamos en su camino y he pecado y me he arrepentido, pero no me siento así perdonada? En la palabra habla de quienes están en el mundo y van a Él. Entonces, ¿no hubo un cambio en mí? Muy buena pregunta, ¿eh? Me encantan sus preguntas.
hermana Karina, mire, voy a explicarle algo. El que no nos sintamos perdonados cuando nos hemos arrepentido genuinamente es producto de la condenación. Satanás es el acusador y el que quiere mantenernos en esa posición de tú no cambias, tú no puedes, tú eres falso, tú eres irremediable y las demás cosas que Satanás dice a las personas. Entonces, el problema, yo quiero explicar esto, cuando nosotros tenemos un pecado persistente, vamos a hablar de lo que Jesucristo menciona en el Sermón del Monte, que sería el mirar a una mujer con lujuria. Jesucristo dijo que si un hombre, dice, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, ¿verdad? Entonces dice, sácate tu ojo, porque mejor te es sentar tuerto en el reino de los cielos y no con tus dos ojos ser echado al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cristiana que tiene una batalla contra la lujuria, como es amada por el Señor, va a seguir luchando toda su vida contra eso y va a abstenerse de voltear a ver lujuriosamente y todo. Pero quien es cristiano y continúa por este camino de darle rienda suelta a su pecado, lo que va a ocurrir es que él se endurezca a tal punto que no se arrepienta y entonces su destino sea el infierno. Y nada de eso tuvo que ver con que Dios no lo ama. Dios los ama, pero ellos permitieron este endurecimiento del corazón por tomar a la ligera el pecado. Entonces, cada vez que usted se arrepiente, 1 Juan capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice, hijitos míos, esas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo. Dice, y Él es la propiciación, dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermana, usted cuando se arrepiente es perdonada, aunque no se sienta perdonada. Entonces, lo que sí tiene que tener cuidado es no jugar con el pecado. Ahora, perdón que tome tanto tiempo, se hace muy importante. Una persona que tiene una lucha prolongada contra un pecado tiene que mantenerse precisamente en el amor de Dios para nunca cansarse de luchar. Ahora, algo más que necesitamos hacer es confesar nuestros pecados unos a otros, especialmente los pecados persistentes. Porque la Biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y oremos por nosotros para que seamos sanados. Entonces la persona necesita, no es que sea irremediable. Satanás quiere decirle a la gente, ya ves, tú nunca cambias. No, tú tienes que decir, Señor, tú me amas y yo tengo esta lucha. Pero lo que voy a hacer es usar las armas que tu palabra me dice. Voy a confesar mi pecado, voy a recibir discipulado, voy a recibir sanidad interior para no endurecerme y llegar a un punto en el que no me arrepienta. Mejor utilizo los recursos que me das. ¿Quieres decir algo, Carlitos? Que vamos a hacer una pausa, pero... No, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que te estás diciendo. Yo creo que eso es lo que se necesita reconocer, porque tú lo mencionabas ahorita, lo del Sermón del Monte, ¿no? A veces creen que como lo que estabas mencionando, que ya adulteró solo con ver en su corazón, hay quienes pueden pensar, bueno, entonces si ya lo hice con el corazón, también lo puedo hacer físicamente. Al cabo, ya lo hice, ¿no? Entonces... Claro. Sí, pero si alguien piensa así, no es cristiano. O está en un proceso de endurecimiento muy peligroso. Okay, vamos a ir a una pequeña pausa. Voy a seguir respondiendo esta pregunta de nuestra hermana porque se me hace muy importante. Y le pido que siento que hay muchas cosas que decirle para animarla. Porque dice al final, entonces no hubo un cambio en mí. Sí, definitivamente. El simple hecho de que usted se arrepiente y pida perdón ya es un cambio. No quiero hacer esto. Ok. Ahora, hay cosas en nuestra vida, lo decía yo, que necesitan procesos de discipulado, de sanidad interior, de liberación, de disciplina y demás. Entonces, Dios como Padre, Él es paciente con nosotros porque nos ama. Y es como un padre que está luchando por su hijo para que él salga adelante. Entonces, el punto aquí con esta situación que no cambia es que necesitamos usar otros recursos que están en la Escritura para poder vencer estas cosas que a veces han sido más largas. Entonces, no se catalogue como la que no hubo un cambio. Más bien, no busqué la ayuda necesaria. Pero lo puedo hacer y puedo cambiar.
Ese es a lo que quiero ir. Quiero darle esperanza. Quiero darle las razones bíblicas para que usted no se canse de luchar nunca contra el pecado. Por favor, jamás lo haga. Súper bien. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que todos estos principios son cosas que nosotros debemos de tener muy claras para poder, que no seas un cristiano que vives en condenación ni en presunción. Vives en el amor. Esto es muy importante. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Este versículo es impresionante. Son 3 frases que nos hablan de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad. Dios es amor. Y Dios Padre ama a Dios Hijo. Es lo que dice con el Padre. Habla de la relación de amor que tienen. Luego dice, así con esa misma intensidad yo a ustedes los amo. Habla de que tú y yo somos amados por el Señor. Y entonces Jesús nos dice, ok, hay una parte que te toca a ti, que es que permanezcas, que te quedes anclado en ese amor de Dios, para que tú puedas triunfar, para que tú puedas vencer en todas estas cosas. Así que ánimo. Yo quiero animarle a Karina y a cualquier otra persona que está pasando por situaciones de lucha, que te sepas amada y que utilices los recursos que el Señor te da para que triunfes, para que nunca te canses de pelear contra el pecado, especialmente cuando las personas tienen adicciones, ¿no? Una adicción que es muy rampante, muy común, es la pornografía. Es una adicción peligrosa, es una adicción que deteriora a la persona interiormente, que le hace vivir en un estado de condenación y de perversión, y no es irremediable, y Dios no te deja de amar, pero estás metiéndote en un hoyo que no quieres meterte. Entonces lo que haces es lo que le dice la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de reunir, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Otro versículo que me encanta de esto, antes de entrar allá, dice, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, estos versículos nos hablan de cómo necesitamos exhortarnos unos a otros cada día para que no nos endurezcamos. Vamos aquí a... ¿Pastor? Carlitos, aquí estamos. Nada más quiero concluir la última parte de esta pregunta que la mencioné en la pausa, pero quiero solamente recalcarlo. Dice, entonces, esta hermana dice, entonces no hubo un cambio en mí. Mire, cuando una persona viene a Cristo, dice la palabra que nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron, lo que ya leímos, ¿verdad? Entonces sí hubo un cambio. Pero lo que pasa es que a veces en las áreas que tenemos más lucha, no hemos usado los recursos que Dios nos da. Yo leía un versículo que me gusta mucho porque habla de la importancia de los miembros del cuerpo de Cristo. Es Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando de un proceso de incredulidad en un corazón de alguien. Dice, antes bien, o sea, como remedio a eso, exhórtense unos a otros. O sea, anímense unos a otros. Acérquense unos a otros. Dice, en cada día. Habla de un proceso continuo. Dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña al no cristiano, pero también al cristiano. Por eso dice, necesitas de la comunidad que te ayude para que nunca sientas que eres irremediable. Nunca sientas que ya llegaste a un punto en el que no hay regreso. Mentira de Satanás. Una cosa es la inmadurez espiritual y otra cosa es la rebelión. La inmadurez espiritual
es la falta de habilidad para responder de una manera obediente a lo que Dios nos dice. Y la rebelión es, ¿a mí qué me importa? Yo así soy, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Hasta juzgan a Dios. Increíble, ¿no? Entonces, tú tienes una pregunta de mí, Carlitos. Sí, pastor, me llamó y dejó esta pregunta. Dice que él es un líder en su iglesia. Dice que desde los 2 años él ha querido ser mujer y siempre ha sentido atracción por los hombres. Ahora, él es un líder, dice, y en su iglesia se ha enamorado de un miembro de la iglesia. Dice, la pregunta es, ¿cómo lo ve Dios a él? Dice que él sigue luchando con esto. Bueno, para empezar, quiero decirte, hermano querido, que Dios sí te ama, pero lo que hemos venido diciendo durante el programa, no quiere que peques. Y mira, esta cuestión de que tienes atracción hacia las personas de tu mismo sexo se produjo en ti como resultado de muchos factores. Hasta este momento está demostrado que no hay un gene homosexual. O sea, no existe algo que ya naciste así, ¿verdad? Sino que hubieron muchos factores. De manera prenatal, natal y postnatal. O sea, hay muchas cosas que ocurren. Ahora él dice que ha querido ser mujer y está enamorado. Entonces, yo te animo a que recibas el amor de Dios. ¿Para qué? Para que te transforme. ¿Para qué? Para que te ubique. ¿Para qué? Para que te restaure tu identidad y tú seas la persona que Dios creó. Porque mi confusión no implica mi identidad. Es mi creación y mi redención lo que ha dictado quién soy yo. Dios me creó y me redimió y yo soy nuevo en Cristo. Entonces, tú necesitas recibir el amor del Señor y lo que decíamos hoy, un proceso de discipulado. Mientras tú te escondas con esto, te vas a sentir un cristiano hipócrita. La cultura te va a decir que tú así naciste y que te entregues a ya vestirte de mujer y todo esto. Y la cultura va a quererte meter en algo que es una mentira. Por eso le llamamos que es el engaño del pecado. Dios quiere que tú recibas la cultura, pero del reino, para que tú seas sanado, restaurado a tu diseño original. Entonces, si necesitas, lo que decíamos hoy precisamente es a los otros miembros del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, son 2 mejores que uno, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Entonces, querido amigo, gracias por tu pregunta y que eres líder en la iglesia, necesitas tratar este asunto. Porque a veces tú estás en una gran lucha. Okay, siento todo esto, atracción, deseos. Oigo lo que el mundo me dice, que yo me entregue, que salga del closet, que haga todas estas cosas, pero estoy oyendo lo que Dios me dice. El día de hoy este programa también es para ti. Yo decía que el amor del Señor nos transforma. Por eso dice, no ignores que su misericordia te guía ¿a qué? ¿A que te contentes como eres? ¿A que te aceptes? No, a que te arrepientas. ¿Para qué? Para que recibas libertad, para que recibas sanidad. ¿Qué más? ¿Quieres decir algo más a este hermano querido? Sí, pastor, y hablaba con él con respecto a esto, ¿no? Bien. De que ha estado como ocultando todo esto y él necesita como él reconocerlo. Le decía yo, toma la valentía y sí, necesitas trabajarlo y es exactamente lo que tú estás mencionando, pastor. Sí, yo quiero insistir a personas que están con este tipo de luchas. Quiero decirte, número uno, que sí tienes esperanza. Sí. Quiero decirte, número 2, que Dios te perdona para que tú sigas luchando. Quiero decirte que es un problema complejo que requiere mucho trabajo, disciplina, tiempo. Necesitas ser paciente. Incluso cuando tú recaes, necesitas esta determinación. Y lo que te va a sostener no es la condenación, es el amor del Señor. Señor, tú me amas y yo voy a seguir luchando contra esto. Yo no escogí esto, me vino a mi vida. Puede decir este hombre, el sentirme atraído hacia muchachos y el sentirme enamorado. Pero yo no quiero esto en mi vida. Yo te quiero a ti, Señor. Y el Señor toma nuestro corazón quebrantado y con su amor nos empieza a transformar y a transformar. Y hemos visto muchas personas que vivieron así. De hecho, Jim Domen es un hombre homosexual que ya vivía con un hombre todo entregado y ahora, actualmente él es un hombre de Dios, como muchos. Te estoy poniendo uno entre muchísimos ejemplos de la obra transformadora de Dios. Y tú no estás más allá del amor de Dios,
ni estás demasiado descompuesto, ni demasiado quebrantado, ni demasiado enfermo. No es cierto. El amor de Dios, dice la Biblia, que no falla. El amor de Dios es invencible. El amor de Dios es poderoso para sacarnos. Como dice David, ¿no? Que el Señor nos sacó del fango cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca. Y luego puso un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios en nuestra boca y podemos caminar en libertad, querido amigo. Así que esperanza para ti, pero haz lo que tengas que hacer para seguir luchando contra esto. Se nos terminó el tiempo, mi Carlitos. Amén. Sí, les animamos que escuchen a nuestra hermana Belkis en las oraciones y todos los demás programas de Radio Inspiración que son una bendición. Y nada más quiero cerrar con esta frase, ¿no? Que tengo aquí en mis notas. Dice, a veces el creyente inmaduro, sincero pero inmaduro, y el rebelde hacen lo mismo, pero la diferencia está en el corazón. Es una persona rebelde, dice, yo así soy, yo así nací, ni me digan nada, y hasta quieren cambiar la Biblia. Esa es rebeldía. Pero el inmaduro dice, hijo, tengo esta lucha, pero yo no quiero, Señor. Yo te amo a ti. Entonces, vamos a ir hablando primeramente, Dios, la siguiente semana para profundizar en este tema que es tan importante, especialmente cuando tenemos luchas tan largas como esta. Hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por habernos escuchado. Les encargamos que, como siempre, hay 2 sitios de internet. Uno es precisamente el de casasdeluz.la. La Escuela de Padres va a dar inicio nuevamente en agosto, el último miércoles de agosto. Y también tenemos la escuela en línea, Academia Volviendo a los Corazones, con cursos. Este fin de semana tenemos una clase especial para todos. Queremos que todos, alumnos Plus o alumnos en general, estén con nosotros en una clase especial. Queremos conectarnos con todos los alumnos, saludarlos personalmente, verlos ahí en el Zoom también. Así que por favor, estén pendientes del email que les vamos a mandar. Gracias y bendiciones.